Bueno, les quiero contar un poquito el tema que vamos a dar hoy y cómo lo vamos a encarar, sobre todo para el tema del parcial, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, para empezar, no le presten atención al, al nombre de la carrera, nuevamente no lo puede cambiar, pero bueno, el tema es el mismo, los ejemplos son muy generales, así que no van a tener problemas, ¿sí? Vamos a trabajar con diferentes estructuras verbales. Es como un popurrí, ¿sí? Vamos a ver un poquito estructuras verbales que nos quedaron un poco olvidadas y que no hemos tocado durante el año. Y las vemos especialmente porque son estructuras que se traducen y se toman diferente al español, ¿sí? No son unas estructuras tan lineales que podemos ir traduciendo palabra por palabra, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? En sí ver ciertas, bueno, como eso, ¿no? Ciertos verbos, ciertas estructuras verbales que se diferencian del español, sobre todo en cuanto a los ejercicios de traducción, ¿sí? O de interpretación de la traducción, ¿sí? Como por ejemplo el de elegir la traducción que mejor corresponda. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver varias estructuras, no están relacionadas unas con las otras, sino es que vamos a ver un solo tema, como cuando vimos todo condicionales, o todo, por ejemplo, comparativo y superlativo, o un solo tiempo, ¿sí? Sino que vamos a ver diferentes cositas que a veces no están relacionadas unas con las otras, ¿sí? Así que cuidado con eso. Yo les voy a ir indicando cuando cambiemos de tema. Todas tienen en común, como les decía, que se traducen diferente al español, se interpretan diferente al español. Y nuevamente no los vamos a ver tanto como para que ustedes las identifiquen. Yo no les voy a pedir en el examen que a lo mejor me busquen tal estructura de esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Sino que es más que nada para que sepan cómo interpretarlo al español, ¿sí? Y muchas veces les va a pasar que por el simple hecho de que el español es nuestro idioma, nuestra primera lengua, nuestro idioma nativo, naturalmente nos va a salir la oración, ¿sí? O sea que no se asusten tanto, no lo piensen tanto por el lado de la teoría, sino que confíen en lo que ustedes ya conocen, ¿sí? De cuando hablamos y leemos en español, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar con la primera estructura, que es el modo subjuntivo, ¿sí? En realidad el modo subjuntivo ya lo estuvimos viendo cuando vimos los condicionales la clase pasada. Lo que pasa es que no les dije, este es modo subjuntivo, más para no complicarla, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver un poquito en detalle. Para empezar y para orientarlas un poquito, nosotros tenemos en español y también en inglés tres modos, ¿sí? Que son tres formas en que podemos escribir una oración. El modo más común y el modo que más hemos trabajado prácticamente el 90% de todo el año es el modo indicativo, ¿sí? Por ejemplo, todos los tiempos verbales que hemos visto, presente, pasado, futuro, tal y tal, todas esas oraciones estaban en modo indicativo, ¿sí? También incluidas las de voz pasiva y demás. Se llaman así porque las oraciones justamente me indican algo, me dan información, ¿sí? Por ejemplo, una oración tan sencilla como I work here, ¿sí? Yo trabajo acá, ¿sí? Es una oración que tiene un sujeto y un verbo. Esa es la base del modo indicativo, ¿sí? Me da información. Luego tenemos el modo imperativo, ¿sí? Que era el modo que lo dimos allá en Inglés 1, uno de los primeros temas. ¿Se acuerdan cuando hicimos el trabajo del sistema inmune, de las células, de los glóbulos blancos, y de qué hacer para mantenerte saludable? Bueno, justamente el modo imperativo es el modo que nos utilizamos cuando damos instrucciones, órdenes, advertencias, ¿sí? Y se caracteriza porque no tiene un sujeto, como este acá, que sí tiene que tener un sujeto, ¿sí? Y así como está ahí, podría haber, no sé, my sister, my friend, ¿sí? Cualquier cosa, sí podría ir ahí, mientras que quede bien con el verbo. En el modo imperativo, entonces, no tenemos sujeto. Por ejemplo, wash your hands before eating, supongamos, ¿sí? Lávate las manos antes de comer. Es una orden, es una instrucción, ¿sí? Ven que yo directamente arranqué la oración con el verbo, wash, ¿sí? No hay sujeto. El último modo que nos queda y que es el que estamos viendo ahora es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo se utiliza principalmente en deseos, ¿sí? Acá lo dice, ¿no? Expresar un deseo, hacer una propuesta o una condición. Justamente el modo subjuntivo es el que se utiliza
en las oraciones condicionales, sobre todo las oraciones del segundo y del tercer condicional. ¿Por qué? Porque justamente estábamos hablando de situaciones irreales o hipotéticas. El modo subjuntivo se usa para eso, para hablar de situaciones que en realidad no están ocurriendo, ¿sí? Las del modo indicativo sí ocurren, yo trabajo acá, ¿sí? Eso es verdad. Las del modo subjuntivo son más, bueno, yo desearía trabajar acá, ¿sí? O si yo trabajara acá, ¿sí? Entonces estoy hablando de un deseo, una condición, algo que en realidad no ocurre, ¿sí? Bueno, el modo subjuntivo tiene presente y pasado, pero es muy fácil en realidad, no es muy es más fácil de lo que parece. El presente del modo subjuntivo es el verbo pelado, ¿sí? Sin conjugar. No tiene ningún tipo de conjugación, ni S, ni NG, ni nada de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, acá encontramos una propuesta, ¿sí? Vieron que acá ese se usa para propuestas. Él propone que su teoría be. Fíjense que no uso ni is ni are, que sería el be conjugado, ¿no? En indicativo. En el subjuntivo, nada, es el be, ¿sí? Como infinitivo, digamos. Ahora, yo cuando digo esto, voy a decir, él propone que su teoría ser aceptada. ¿Ustedes cómo lo dirían? Él propone que su teoría Sea aceptada. sea, ahí está, bien, sea. Este es el subjuntivo para nosotros, ¿sí? El subjuntivo es más difícil en español que en inglés, de hecho, ¿sí? Porque en inglés no tiene conjugación, ¿vieron? Mientras que en español tenemos otra conjugación aparte para el subjuntivo, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver la del pasado, que tampoco es muy diferente. Lo mismo acá, acá tengo una sugerencia. Él sugiere que él come, ¿sí? Verbo. Ningún cambio. Fíjense que si yo estuviese en indicativo, y esto fuera, por ejemplo, presente simple, yo tendría que agregarle la S acá, ¿no? Porque se usaba el verbo con S cuando teníamos, por ejemplo, el sujeto he, o she o it. En este caso no, porque no es indicativo, es subjuntivo. Y yo en español voy a decir, él sugiere que él venir, o él sugiere que él, sugieren, perdón, que él Venga. venga, está bien. Esa es la traducción. Vieron que nos sale solo, ¿sí? Esa sería la traducción. ¿Por qué subjuntivo? Porque en realidad no está ocurriendo, son propuestas, sugerencias para que algo ocurra, ¿sí? Pero no es algo que esté ocurriendo actualmente, ¿sí? Bien. Veamos un poquito el pasado ahora. El pasado del modo subjuntivo también es sencillo porque coincide con el pasado simple. Recordemos que el pasado simple era la segunda columna, los verbos con ed. ¿Sí? No hay diferencia. Sí va a haber diferencia a la hora de traducirlo al español. La única diferencia que hay en este caso es que el verbo to be en pasado simple, en indicativo, con estas personas, ¿sí? Esto en indicativo era was. ¿Sí? Cuando decimos yo era, o yo estuve, o él era, ¿sí? Él fue. Mientras que esto es indicativo. El pasado simple como lo hemos visto. Mientras que en el modo subjuntivo, en realidad se utiliza la misma forma para todos, que es where. ¿Sí? Es la única diferencia. Pero el resto coincide con el pasado simple, ed o segunda columna. ¿Sí? Sí, acá podemos poner todas las personas van con where. ¿Sí? Todas las personas. Ven, por ejemplo, acá. If I were you. Esto es lo que estamos usando. Este es un condicional 2, ¿no? Si yo fuera vos, aceptaría la oferta de trabajo, ¿no? Ahora fíjense que yo no lo traduzco como un pasado simple. Yo no digo si yo fui o si yo era vos, sí, sino que digo si yo fuera. Ese es el subjuntivo, ¿sí? Justamente una situación irreal, hipotética. Acá lo mismo. Desearía, porque no ocurre esto, es un deseo, quisiera que algo ocurra, pero no está ocurriendo. Desearía que él nos visitó, nos visitaba, o ustedes cómo dirían. Visite. Nos visite o nos visitara, podría ser. ¿Sí? Nos visitara más seguido. ¿Sí? Desearía que nos visitara más seguido. ¿Sí? Ese también es el subjuntivo. ¿Sí? Justamente es algo que no ocurre en
en la vida real, no es un deseo que yo tengo. Bien, ese es entonces, más que nada se usa el modo presente, que no hay, la forma presente que básicamente es el verbo sin cambios, para propuestas o sugerencias, y para deseos y condiciones se usa más bien la forma en pasado, ¿sí? Con ed o en segunda columna, ¿sí? Y ojo al pasarlo, al interpretarlo en el español. Bien. Bueno, otra estructura que podemos encontrar en el modo subjuntivo es el verbo should seguido por un verbo en infinitivo. Nosotros ya hemos visto el verbo should, pero ¿qué pasa? Lo hemos visto en su forma en modo indicativo, ¿sí? Que formaba parte de los verbos modales y se traducía como debería, ¿sí? Era un verbo modal que utilizamos, por ejemplo, para dar un consejo, ¿sí? Por ejemplo, you look tired, te ves cansado, you should sleep, deberías dormir, ¿sí? Should como debería, como consejo. Acá se utiliza en modo subjuntivo de vuelta para hablar de una situación, por ejemplo, en un segundo condicional, una situación irreal, hipotética, pero se va a traducir un poquito diferente, no lo vamos a traducir como debería, no lo vamos a interpretar así. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, básicamente el should no se traduce, lo omitimos, y el verbo principal toma la forma en subjuntivo en español, ¿sí? Por ejemplo, if the students should fail in the test, the teacher would explain the concepts again. Diría yo si los estudiantes deberían fallar en el examen o deberían desaprobar el examen, o ustedes cómo dirían, si los estudiantes... Si los estudiantes... Fallarían. Sí, o desaprobaran, podría ser, desaprobaran, a estar la forma subjuntiva en español. Si desaprobaran el examen, la profesora explicaría los conceptos otra vez, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el should directamente lo omití, ¿sí? No lo traduje. Y el verbo, en lugar de dejarlo en infinitivo, es decir, desaprobar, lo pasé al subjuntivo al español, ¿sí? Desaprobaran, ¿sí? No hace falta igual que se estudien cómo se conjuga el subjuntivo en español. Más o menos lo que les suene, ¿sí? No es que nos vamos a poner muy exquisitas con eso, ¿sí? Pero sí no podríamos traducirlo como deberían, sí, porque aparte no tiene sentido. ¿Por qué los estudiantes deberían desaprobar el examen, no? No tiene mucho sentido. Bien. Bueno, hasta acá el tema entonces del modo subjuntivo. ¿Quedó alguna duda o alguna pregunta de este punto? Porque ahora ya entramos en otro que no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, se entendió. vamos, ok, seguimos. Vamos entonces a hablar un poquito ahora de la voz pasiva impersonal. ¿Qué es la voz pasiva impersonal? Bueno, nosotros hemos visto muchísimo ya la voz pasiva, la hemos trabajado en todos los tiempos. Y se acuerdan que la voz pasiva impersonal estaba formada, la voz pasiva común y corriente estaba formada por un sujeto, el verbo to be conjugado en alguno de los tiempos, un verbo en pasado participio y el agente, que era quien realizaba la acción, ¿sí? Por ejemplo, decir, no sé, the elections were won by Johnson, no sé, supongamos, si las elecciones fueron ganadas por Johnson, ¿sí? En realidad el by es realmente quién realiza la acción, quién ganó las elecciones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? A veces nos puede pasar que esto no esté, el agente, ¿sí? Que simplemente tengamos el sujeto y el verbo en voz pasiva. Eso es lo que se llama voz pasiva impersonal, ¿sí? Se llama así porque justamente no hay persona, no está quien realizó la acción. Y se utiliza mucho cuando no sé quién realizó la acción, no conozco, es obvio, ¿sí? No hace falta que lo incluya.
Por ejemplo, decir, my bicycle, supongamos, was stolen, ¿sí? ¿Hace falta aclarar quién me la robó? Primero que no lo conozco, ¿sí? Porque si supiera quién es, voy y lo busco. Pero además, aparte de que no lo conozco, es un poco obvio también. No voy a poner by someone, por alguien, ¿sí? Es obvio que alguien me la robó. Si no, la va a robar un perro a la bicicleta, ¿sí? Entonces, por eso es impersonal. Porque no conozco, no interesa, es obvio, ¿sí? Quién realizó la acción. Otro caso, por ejemplo, the thief was arrested, ¿sí? El ladrón fue arrestado. ¿Hace falta aclarar que fue la policía? ¿Sí? Es un poco obvio que la policía, yo no puedo arrestar, por ejemplo, ¿sí? No cualquiera. Entonces, con sujetos, perdón, con agentes que son obvios o que son, no importan o que son desconocidos, directamente se omiten y entonces estamos frente a una voz pasiva impersonal. Ahora, cuando nos encontramos con este tipo de oraciones, vamos a traducirlas no tan literal como, o sea, no es que va a estar mal, pero se va a preferir traducir de una forma un poquito menos literal. Literal es palabra por palabra, ¿sí? No decir las elecciones fueron ganadas, sino que vamos a utilizar esta forma, ¿sí? El se más un verbo conjugado. Veamos estos dos ejemplos. Dice acá, different alternatives can be considered, ¿sí? Acá tengo una oración con voz pasiva, este es el verbo en voz pasiva, pero no tengo agente, no tengo ningún by. Entonces, la traducción literal sería diferentes alternativas pueden, can, ser, be, considered, consideradas, ¿sí? Pero yo podría decir también, se pueden considerar diferentes alternativas. Entonces acá utilizo el se y un verbo conjugado, pueden, que sería este, ¿sí? El can. Entonces, es una forma un poquito más natural de interpretar estas oraciones en voz pasiva. De vuelta, yo quiero recordarles que no les voy a pedir ni que me encuentren verbos en subjuntivo, ni que me encuentren verbos en voz pasiva impersonal, sino que va más a los ejercicios de traducción o interpretación de los textos, ¿sí? Y a veces la voz pasiva, el verbo en voz pasiva está seguido de un verbo en to infinitive, ¿sí? Con infinitivo con to. Bueno, esto también se va a traducir de una forma diferente. Vamos a, el verbo que está acá en voz pasiva, lo vamos a traducir con la forma en la voz pasiva impersonal, o sea, el se más el verbo conjugado, ¿sí? Lo que vimos recién. Y después la estructura, que, tal cosa si es necesario, verbo conjugado. ¿Sí? Nosotros acá diríamos, se asume que ser simbólico, ¿cómo dirían ustedes? Se asume que miren que acá salimos de subjuntivo, no lo piensen tanto. Se asume que es simbólico, ¿no? Se asume que es simbólico. Entonces, acá tengo un verbo en infinitivo, ¿sí? Tengo un verbo en infinitivo que es el to be, precedido por una forma en voz pasiva, pero no lo voy a traducir, es asumido ser simbólico, ¿sí? Sino que voy a decir, se asume que es simbólico. Acá, se cree que provoca, bring about es provocar, generar reacciones peligrosas. Esta estructura se utiliza mucho cuando estamos hablando de cuestiones o situaciones que la sociedad piensa en general o una comunidad científica en general lo piensa así, ¿sí? Es algo más bien generalizado, que todos piensan, opinan de esa manera. Entonces, como ya está generalizado, no tenemos un agente claro, ¿sí? Que era el que realizaba la acción, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Y acá un poquito lo que quería recalcarles.
Esta interpretación, esta traducción que recién les dije, se utiliza cuando el verbo que está en voz pasiva son los llamados verbos de opinión. Por ejemplo, se dice, se supone, se piensa, se asume, se considera, se cree, ¿sí? Todos verbos que hablan de cómo cree o cómo opina o cómo piensa una comunidad, una sociedad, un grupo de expertos en general, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este caso. Acá yo tengo un verbo en voz pasiva, pero este no es de opinión. Digo, es el verbo usar. Esto no es de pensar, ¿sí? Es un verbo, una acción. Entonces yo acá voy a decir, ¿se usa que produce energía? ¿O cómo diríamos? ¿Se usa? Para producir Ahí energía. está. ¿Ven la diferencia? Para producir energía. No vamos a utilizar esta forma de que tal cosa, ¿sí? El tú acá se va a interpretar como para y producir. Es una interpretación un poquito más lineal, ¿sí? Más literal. Bien. Bueno, y hasta acá entonces la voz pasiva impersonal. Recuerden que son casos en los que la voz pasiva no hay agente porque se desconoce, porque es obvio, porque no es importante, y podemos recurrir a esta estructura, ¿sí? Se más un verbo conjugado. Se piensa, se usa, se cree, se opina, tal cosa, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora un poquito, cambiamos nuevamente de tema y vamos a ver algunas construcciones con el verbo to be, ¿sí? Que tienen el verbo to be de base. El verbo to be, recordemos que es el verbo ser o estar. Una de las construcciones más comunes es el futuro con going to, ¿sí? Que tal vez ya lo hayamos visto un poco. Se utiliza para hablar de intenciones, de planes que tenemos a futuro. Y para nosotros es una forma bastante común, porque es la que más usamos cuando hablamos de futuro. Porque vieron que siempre que vamos a hablar de algo, un plan que tenemos, decimos voy a hacer tal cosa, este fin de voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer aquello, ¿sí? Siempre vamos a eso. Bueno, ojo porque la diferencia radica entre el inglés y el español en que el inglés agrega adelante el verbo to be, que nosotros no decimos yo estoy voy o yo soy voy, ¿sí? Yo voy. Pero bueno, ellos lo agregan. Cuando vamos a hablar de algo que vamos a hacer a futuro, el verbo to be se va a conjugar como am, is o are, ¿sí? Entonces, we are going to speak about a new topic. Vamos a hablar de un nuevo tema. It is going to shut down. Va a cerrar, ¿sí? A futuro. Y cuando estamos hablando, nos encontramos con el verbo to be antes de going to, pero en pasado, como was o were podría ser, no estamos ya diciendo voy, sino que estamos diciendo iba. Esto se va a interpretar como iba a, ¿sí? Iba a. Y esto es como voy a, ¿sí? Bueno, hay que adaptar el ir a la persona. Este se utiliza mucho para hablar de planes que uno tenía en el pasado y que por lo general no se dieron, ¿sí? Fíjense acá, iba a estudiar Derecho, pero estudió Ingeniería en Sistemas, ¿sí? Nada que ver. Entonces tenía este plan originalmente, pero al final no se dio. ¿Sí? Nosotros también lo usamos en español. Yo iba a hacer esto, pero al final no pude, ¿sí? Bueno. Es entonces una de las estructuras con el verbo to be. Otra que es muy común es el verbo to be, en cualquier tiempo, podría ser presente, pasado, seguido de un verbo en to infinitive, ¿sí? O infinitivo con to. Y esto se va a interpretar como el verbo deber o también irá, ¿sí? Va a, según el contexto, según lo que quede mejor. Entonces, he was to stay here, but he left, ¿sí? Él debía quedarse acá, pero se fue. ¿Por qué debía? Porque el was está en pasado, entonces ya pasó, sí, debía antes. Debía quedarse acá, pero se fue. El decano, ay, paren que bajo, ahí está. El decano is to speak now, ¿sí? No voy a decir el decano es hablar ahora o es para hablar ahora, sino que voy a decir el decano va a hablar ahora, ¿sí? Esa sería la traducción más acertada. Cuando tenemos que traducir el be to, ¿sí? Cuando lo pasamos al verbo deber,
Es lo mismo que decir el must, ¿sí? Que era un verbo modal que también se traduce como deber, ¿sí? Debo hacer tal cosa, debe hacer aquello, debía hacer esto, ¿sí? He is to stay here till we return es lo mismo que decir he must stay, ¿sí? Ven que acá está esta forma y acá tenemos el must, ¿sí? Es lo mismo y se traducen igual. Él debe quedarse acá hasta que volvamos, ¿sí? Estamos hablando de esa estructura, ¿bien? Por eso son todas, ven que se traducen un poquito diferentes. Bueno, y la última que tenemos con be es de esta forma, ¿sí? Be, seguido de este adverbio, likely to, más un verbo en infinitivo. ¿Sí? Es muy parecida a la anterior, pero ahora agregamos esta, es la misma en realidad, pero se agrega este adverbio acá al medio. Bueno, ese likely lo que me indica es probabilidad, ¿sí? Justamente se traduce como probable. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Bueno, por ahí hay que darle un poquito vuelta y traducirlo como, es probable que esto, no sé, verbo conjugado, ocurra, pase, ¿sí? Por ejemplo acá, it is likely to happen. ¿Cómo lo traducirían? Es probable que pase o ocurra, ¿no? Eso significa happen, ¿sí? Y a ver acá, the result is likely to be zero. ¿Cómo la pasarían al español a ese? El resultado es probable que sea cero. Sí, o lo podemos dar vuelta y decir, es probable, sonaría un poquito mejor todavía, que el resultado sea cero, ¿sí? Entonces fíjense, tengo acá, vale, vamos a borrar este, así no molesta. Tengo, es probable que, sujeto al resultado, verbo conjugado, sea, y después el resto, ¿sí? Este, por ejemplo, no tiene sujeto. O sea, tiene sujeto, pero es el it, nosotros directamente ni lo traducimos. Entonces, acá lo omitimos y decimos, es probable que ocurra. No sabemos qué. Pero bueno, acá sí tenemos otro tipo de sujeto, ya tenemos un sujeto más claro, el resultado, entonces lo ponemos después, ¿sí? Es probable que el resultado sea cero, ¿sí? Bien. Bueno, venimos bien hasta acá hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, puede ser que nos quedan todavía un poquito, unas más, puede ser que resulte un poquitito pesado, pero no se preocupen. Lo que yo recomiendo es, más que nada, revisar el PowerPoint, revisar la grabación de la clase y armarse tipo un apuntecito con cómo se suelen traducir las estructuras, ¿sí? Más que nada tener eso en claro. No les voy a pedir yo que busquen esta estructura en el texto, ¿sí? Eso desde ya que no, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Bueno, pasamos ahora a otras construcciones con otro verbo, en este caso con el verbo have. Em, Tenemos una estructura que se llama causativo, que en inglés se utiliza con el verbo have, pero estamos hablando de cuando una persona realiza una acción para otra. Por ejemplo, yo hago que alguien haga algo por mí, o le pido a alguien que haga algo por mí. ¿Sí? Pues se llama causativo. La forma en inglés es el have, que puede estar conjugado en presente, pasado, futuro. Ahora vamos a ver las tres formas. Un sustantivo o un pronombre y un verbo en pasado participio. Fíjense acá. En presente, I have my computer repaired. Acá en pasado, I had my computer repaired. Y acá en futuro, he will have the computer repaired. ¿Sí? Con will. Bueno, ¿esto cómo lo vamos a traducir? Bueno, el verbo, en lugar de have, voy a usar el verbo hacer.
el verbo en pasado participio acá directamente va a ser en infinitivo en español, o sea, ar, er, ir. Y se pone adelante del sustantivo pronombre, se da un poquito vuelta. Entonces acá, yo hago, en el ejemplo en presente, por ejemplo, yo hago, necesito este verbo en infinitivo. Reparar. Reparar mi computadora. ¿Ven? Yo hago, reparar en infinitivo, que acá está con ed, mi computadora. Acá en pasado, yo hice reparar mi computadora. Y en el futuro yo haré reparar mi computadora o la computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no la voy a reparar, la voy a mandar a que alguien lo haga por mí, ¿sí? Ese es el causativo. Hago que alguien más haga algo por mí, no lo hago yo, ¿sí? Bien, entonces se traduce con el verbo hacer, conjugado. El verbo que está en pasado participio ahora lo dejamos en infinitivo, o sea, termina con ar, er, ir, por ejemplo acá reparar. Y bueno, el sustantivo del pronombre se mantiene, pero va a ir después, se cambia el orden, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora tenemos construcciones con el verbo do, con otro verbo. Cuando nosotros vimos el presente simple, que trabajamos con el verbo do, lo trabajamos como un auxiliar, por ejemplo, en las oraciones negativas. Cuando decimos, por ejemplo, I don't work here. Yo no trabajo acá. She doesn't like math. No sé, a ella no le gustan las matemáticas. O en las preguntas, ¿no? Usábamos do o das para arrancar las preguntas. En las oraciones positivas será el verbo directamente, ¿sí? Como acá. I tell the truth, ¿ven? Sujeto verbo, she wants to come, sujeto, en este caso verbo con S, porque el sujeto es she. Bueno, y acá en pasado, he agreed with the theory, en este caso con ed. A veces nos encontramos con que en la oración positiva tenemos el auxiliar, do, does en este caso porque tengo she, did en este caso porque está en pasado. Pero la oración es afirmativa, entonces, ¿por qué? Bueno, esta es una estructura que se usa para hacer énfasis, es solamente enfática, y se utiliza para afirmar todavía más, darle más peso a lo que estamos diciendo. Y en español directamente se va a traducir como sí, o ciertamente, o realmente. Por ejemplo, una cosa es decir yo digo la verdad y otra cosa es decir yo sí digo la verdad. Ella quiere venir, ella realmente quiere venir. ¿Sí? Él estuvo de acuerdo con la teoría, él ciertamente estuvo de acuerdo o sí estuvo de acuerdo con la teoría. ¿Sí? Entonces, no es más que eso. Se usa para hacer un poco de énfasis, para darle más peso a lo que estoy afirmando, y nosotros en español lo vamos a traducir con alguna de estas tres palabras. ¿Sí? Más que eso no hay. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos esta construcción que puede ser con cualquiera de los tres verbos que vimos recién, el do, el be o el have, que son las tag questions o question tags, también se les llama. Bueno, las question tags son una pregunta muy cortita de dos palabritas que se agrega después de una oración afirmativa o positiva. ¿Sí? ¿Ven? They are the faculty, aren't they? You have not studied, haven't you? You don't understand the exercise, do you? Esto equivale a nuestra, ¿vieron cuando nosotros hablamos que tenemos como una cierta muletilla, como por ejemplo, no sé, vos sos Juliana, ¿no? ¿No dice no? Que agregamos al final, como para asegurar o para afirmar o para estar seguros de lo que estamos diciendo. Bueno, es esto, ¿sí? Nosotros no lo vamos a traducir así, sino que la vamos a traducir como no, no es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Estás en la facultad, ¿no? No has estudiado, ¿no es cierto? No entiendes el ejercicio, ¿verdad? Esa es la interpretación de estas question tags, ¿sí? De estas construcciones, estas preguntitas cortitas. Siempre se agregan oraciones afirmativas o negativas, nunca preguntas. ¿Sí? Pues ya para preguntas está la pregunta, ¿sí? Bueno. Y por último, nos queda la inversión verbal. Quiero
pregunto si hay alguna duda, nos queda este tema nomás. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, no. Bien, bueno, nos quedan 4 minutos. Para que no quede colgado, lo cortamos acá de vuelta el enlace y retomamos, ¿sí? Y explico este último, es cortito y ya terminamos.